recibiendo a Laura Polledo, técnica astrológica. Ella es maestra de Reiki y lleva adelante un espacio también en el cual se frecuentan estos oficios y sobre todo, por supuesto, las personas que de alguna manera se involucran y les viene bien una sugerencia, un consejo, y de eso se trata también la astrología a nivel ciencia. Y es una amiga de este espacio y la hemos convocado innumerables veces a lo largo de nuestros 13 años de existencia. Y una vez más le damos la bienvenida a Laura Polledo. Entonces, Ignacio Aguirre te saluda. Buenas tardes. Hola Ignacio, muchas gracias por la invitación. Felicidades por la cantidad de años. Acá en Amecumecu estamos cumpliendo este año 10, así que encantada de seguir participando para el péndulo. Bien, bárbaro, y aparte por el aprecio personal que nos tenemos, basado también en antecedentes familiares muy válidos y legítimos. Te agradezco también. Vamos en primera instancia, comentar un poquito qué es Amecumecu. Bueno, Amecumecu es el nombre de mi amigo invisible, y ese fue el nombre que le di al proyecto, que comenzó justamente hace 10 años, cuando me recibí de técnica astrológico en el Centro Astrológico de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy me convocás a hablar un poco de lo que estuve subiendo en mis redes sociales afín al estudio astrológico o político de lo que está sucediendo hoy en Argentina. Sí, que no es poco. Que no es poco. que no es tranquilo tampoco. Pero, en primera instancia, por supuesto, yo ya lo anuncié en el preludio del programa de qué íbamos a hablar, pero arranquemos por lo siguiente. En línea privada, mientras coordinábamos esta entrevista, me comentaste que el 10 de diciembre no era una fecha muy propicia para arrancar un gobierno. Contale a nuestros oyentes por qué. Digamos, desde Alfonsín, que se determinó esta fecha por el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Así es. Entendiendo ahora también los 40 años de democracia. Pero lo que sucede es que Argentina también tiene su propia carta natal. Por suerte nuestro país la tiene. Hay un montón de países en el mundo que no la tienen, pero nosotros sí la tenemos. Y Neptuno, que es uno de los planetas que está en la casa 2, si hay alguien escuchando y sabe algo del lenguaje astrológico, estamos hablando de todo lo que es economía de un país. El Sol en Sagitario, cuando pasa el 10 de diciembre, justo siempre está conjunto a ese planeta, lo que hace que todas las promesas que se generaron en campaña, por alguna cosa o por otra, no lleguen a cumplirse o que los mandatos sean débiles a nivel económico. Una maldición, se podría decir. Exacto. Entonces, es lindo el mensaje de los derechos humanos, pero entendiendo que estamos en un momento de cambio, estamos en una cambiando de era a nivel planetario también. Estaba escuchando antes todo el movimiento que van a hacer ahora, este evento de los veganos, ¿no? Sí. Estamos hablando de una nueva era y los astrólogos también lo estamos anunciando hace tiempo, inclusive también en el momento de la pandemia, lo cual no significa que todo va a ser color de rosa, sino que nos estamos amoldando a ciertos cambios que nunca hemos vivido. Uh-huh. Entonces es un poco difícil aconsejar o decirle a la gente algo positivo en estos tiempos. ¿Podemos hablar de la maldición del 10 de diciembre? Ponele, pero porque viste considerando, yo tengo 59 años, he vivido la democracia del 83, a esta parte también viví el anterior, pero era más chico, pero en principio yo no puedo rescatar un solo gobierno en estos 40 años de democracia que haya valido realmente la pena desde todo punto de vista, que me haya dejado reconfortado, digamos, que diga qué buen gobierno este periodo, y por eso digo lo de la maldición, porque la verdad es que
Argentina no levanta cabeza desde hace décadas, no tiene que ver con, y atraviesa todos los espacios políticos, atraviesa todo, aquí no hay ninguna aseveración ni comentario tendencioso o respecto, porque yo no tengo ningún tipo de camiseta y de eso se trata la vida, conservar el sentido crítico y la imposibilidad de someterse a determinadas personas o personalismos, muchas veces mesiánicos. Sí, lo que nos pasa a nosotros como astrólogos es que muchas veces vemos devoluciones y vemos muy la tendencia interpretativa del astrólogo y su idea política. En lo personal, a mí lo político en sí mismo es como que está un poco desfasado de su función en mis creencias. Sí. Digamos, para mí llega hasta ser a veces una mala palabra, pero... sí me interesa lo que es la política argentina, porque inclusive yo en pandemia he hecho un digamos, como si fuese una especialización en astrología política. No es lo que hago habitualmente, pero porque generalmente atiendo a personas, pero nada, el público también quiere saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Qué es lo que nos va a suceder a todos y qué nos implica lo social. O qué es lo que la astrología, como ente abstracto, pero no tan abstracto, porque a partir de ustedes, de la interpretación de ustedes, ve sobre determinadas circunstancias, sea un país, sea una persona. En este caso nos vamos a referir a Javier Milei, que se alzó con la primera magistratura de modo tan sorpresivo para mucha gente, sí. Y también la carta natal de Argentina, en la cual te basaste para hacer esta síntesis y para traérnosla a nosotros. Entonces, comentanos un poquito por dónde querés arrancar en lo que tiene que ver con este presente dramático, porque estamos viviendo circunstancias, no porque no las hayamos vivido hace 2 o 3 semanas, pero en 3 días de este hombre como presidente de la Nación, digo, suceden un montón de cortocircuitos y enseguida el escenario social y político y económico de Argentina se vuelve un torbellino. Bueno, te voy a hablar un poco del pasado para entender un poco lo que estamos viviendo ahora. Inclusive lo que estamos viviendo ahora también vamos a recibir repercusiones en el futuro. Bien. Entonces, cuando me preguntaban a mí quién era el que iba a ganar las elecciones, yo empecé a hacer un estudio totalmente gratuito, ad honorem y por pasión a la astrología. Me acuerdo una tarde y terminé anunciando de que el ganador, cuando todavía no se había hecho las PASO, iba a ser Javier Milei. A lo cual obviamente me respondieron muchas atrocidades, ¿no? Algunos vituperios. Claro. Y lo que sucede es que estamos en un tiempo uraniano, en un tiempo acuariano, y se está mezclando un poco todo porque estamos justamente en un cambio de época. Entonces, este presidente lo que viene a proponer justamente es un movimiento uraniano. El movimiento uraniano tiene que ver con las empresas, tiene que ver con la derecha en sí misma en partidos políticos, con el trabajo grupal, pero también con los cortes, ¿no? El corte de raíz, un poco esto del afuera que él anunciaba también en las pautas previas, digamos, como campaña política, y la motosierra también son parte de todo el lenguaje astrológico. Inclusive después, cuando asumió, las agresiones que recibió cuando le revolearon el vaso de vidrio y le pegó a la botella. Esas son cuestiones imprevistas que se van a mantener durante todo su gobierno, lo cual dentro de lo que es astrológico siempre se recomienda que se refuerce muchísimo la seguridad, porque ya inclusive está habiendo inconvenientes en Santa Fe afín al narcotráfico. Pero eso no es solamente eso, sino que este presidente ha sabido utilizar muy bien todo el lenguaje astrológico, y que es este Neptuno, que no solamente es afín a la mentira o a la ilusión, sino que es todo lo espiritual. Entonces es uno de los presidentes que yo nunca he visto que ha hecho tantos rituales simbólicos, hasta el bastón de mando tiene su símbolo, afín a lo que él viene a proponer, minimizando un poco esa cuestión nebulosa y de la mentira de Neptuno.
Y fíjense que después de 3 días hay un montón de cuestiones que él dijo que no iba a tocar y las está tocando, como por ejemplo el impuesto a la ganancia. Bueno, entonces estamos hablando de la maldición del 10 de diciembre, de vuelta. Es decir, aquellas cuestiones que se esbozan en campaña y que también llegados al poder y teniendo que tomar decisiones se contradicen con la misma postura pre-presidente, digamos. Hay un tema que también pones de relieve en tu síntesis y tu análisis de todo esto, que tiene que ver con el ingreso y egreso de personas. Bueno, atentados hablaste recién, pero ¿a qué te referías en esa exposición que escuché sobre esto? Argentina es un país pacífico. En ningún momento, es más, por las políticas anteriores nunca se reforzó todo lo que es el área de frontera y el área de seguridad. Entonces, inclusive para otras políticas parece como una mala palabra, ¿no? Pero la cuestión es que si nos remitimos a la historia, también puede haber desde desastres naturales, así de forma imprevista, este presidente que en un principio negaba todo lo que es el cambio climático, ahora quizás esta cuestión puede sucederle en su contra, así también como todos los hechos simbólicos que ha hecho por su postura y cultura y creencia a nivel espiritual, puede traer algún tipo de connotación al pueblo. El tema de su inclinación, bueno, evidente y obvia hacia el judaísmo, ¿vos pensás que tiene puede llegar a tener algún tipo de consecuencia más con nuestro... Sí, como pasó en la época de Menem, exactamente. Bien, iba a hacer alusión justamente a los atentados contra objetivos judíos en Buenos Aires. Tenemos 6 minutos finales para, entre otras cosas, arranquemos por el carácter de este muchacho, que yo lo he cuestionado durante mucho tiempo, sobre todo cuando empezó a perfilarse como candidato presidencial. Producto de su intemperancia, muchas veces su intolerancia, por lo menos como lo hemos conocido en su ascenso a la celebridad, entre comillas. Háblame un poquito de qué dice su carta natal sobre este sujeto. Yo siempre trato de conectarme sin faltar ningún tipo de respeto afín a la personalidad, porque considero que todos los seres que habitan en la Tierra son perfectos, independientemente de su luz y su oscuridad, ¿no? Y hablando en conocimiento de causa, porque tengo una hija con discapacidad, con autismo, a mi modo de verlo, no estamos frente a una persona que es psicópata, que fue la cantidad de gente que nos ha gobernado en todo este tiempo, sino que estamos ante una persona que puede tener algún tipo de condición, como si fuese una especie de autismo, porque es muy genio para ciertas cosas, pero carece muchísimo de empatía. Entonces, eso es lo que lo aleja quizás de el presidente común, ¿no? Que inclusive antes, digamos, los autistas no pueden mentir, tampoco conocen lo que es la ironía, pero sí pueden ser agresivos. Entonces, yo lo considero más ese tipo de perfil, siempre tomándolo desde todo el respeto posible, porque todos tenemos cosas buenas y malas en nuestra personalidad. Claro, por supuesto. Y mirando el 2024... El 2024 para Argentina va a ser un año durísimo, no tengo nada positivo para decir, pero sí que puede llegar a haber luz al final del camino, como lo dijo el presidente, después de un gran esfuerzo que nunca antes lo hemos vivido, porque no es igual a lo que pasó en 2001, no es igual al Rodrigazo, es algo totalmente extremo y distinto. Y o sea, no puedo anunciar algo que no he vivido. No, por supuesto, bueno, pero de eso se trata la astrología. Exacto, entonces esto sí, tenía que llegar alguien que haga toda esta transformación. Para quienes conocen un poco de astrología, Argentina acaba de recibir su retorno de Saturno, eso hace que todo lo que nos sirve sea tirado y sea reconstruido de vuelta. Entonces eso genera grandes crisis, contacto con la muerte, contacto con los límites, y eso genera también el querer reconstruirse, ¿no? De todas formas, pero no dejamos de estar siempre
en contacto con situaciones extremas, oscuras y tristes, para poder justamente volver a renacer. No nos olvidemos también que esta asunción fue con una luna en el signo de Escorpio, que Escorpio significa crisis y resurrección. Bien, ¿qué comentario anexo y ya final querés hacer que quizás no haya pasado por las preguntas que te hice? Tenemos 2 minutos y medio y comentarnos entonces qué tenés para anunciar a nuestros, o por lo menos esbozar a nuestros oyentes sobre estas cartas natales que hiciste al gobierno a partir de su, a Milei, digamos, a partir de su momento de asunción, el 10 de diciembre, a tal hora, 11, no me acuerdo si era 11:52, pero para ustedes justamente esos datos son claves. Por un lado, hiciste carta natal sobre él, personal, no solamente desde el 10 de diciembre, sino él creo que es de 1970, y de Argentina. Tenés 2 minutitos. Bueno, que el lenguaje astrológico lo que hace es muchas veces la gente nos consulta para tener un consejo, ¿no? Y el consejo astrológico es tener calma, tener paciencia, que es difícil en estos tiempos. Sí. Mantenerse unidos con la familia y con los seres queridos, empezar a revalorar otras cosas, no solamente lo económico, empezar a hacer ayudas a otras personas que lo necesiten, conectar de vuelta con el espíritu de cada uno. Eso de revalorizar otras cuestiones que quizás no eran prioridad en otro momento, arrancó en la pandemia, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, por eso también esto es parte de todo el coletazo de la crisis. Claro. Todavía no terminó, siempre hablamos de momentos grandes, por eso cuando una persona viene a consulta y te dice ¿qué me va a pasar este año? Muchas veces le hablamos de lo que está transcurriendo, que empezó quizás hace 5 años atrás. Perfecto. Estamos sobre el final. Son procesos grandes de cambio. Sí, por supuesto, y también, como también lo dijiste en tu exposición, esfuerzo, resultados veremos, pero se vienen tiempos de dolor y desgarro también, que además los venimos transitando como todo nacimiento. Parece que estamos en un nacimiento constante porque el dolor y el desgarro nos acompaña desde hace 40 años por lo menos, hablando de vida democrática. Te mando un fuerte... Pero recién a partir más o menos del próximo eclipse, que va a ser en abril-mayo del año que viene, vamos a empezar a ver realmente lo que estamos visualizando ahora, exactamente. Bien, Laura Valeria Polledo, técnica astrológica y maestra de Reiki, lleva adelante su espacio Ameku Mekum con M final, para aquellos que la quieran curiosear en algunas redes, en Instagram está seguro, porque allí me llevó, y en Facebook también, conservas tu sitio allí. Todo igual, en Instagram también. Todo igual, menos Argentina. Que es un cambio radical. Y me sigo quedando acá. Te mando un beso y cariño enorme, querida, hasta siempre. Gracias, Ignacio, besito, gracias. Chao, saludos. Gracias.